El aire en el Salón de los Espejos del Palacio Real de Madrid vibraba, denso y cargado con el perfume de las rosas y los nardos, el aroma a cera de abeja de las miles de velas y el murmullo incesante de las conversaciones educadas. Era el primer gran baile de la temporada, y toda la aristocracia, la alta burguesía y el cuerpo diplomático se habían congregado bajo los frescos de Giaquinto, un mar de sedas, joyas y uniformes de gala. Desde mi discreto rincón junto a un macetero de helechos, observaba el espectáculo con una mezcla de fascinación y tedio. Mi nombre es Isadora Fuentes, y mi único mérito para estar aquí era un apellido que aún conservaba algo de su antiguo lustre y unos padres con una obsesión enfermiza por las apariencias. Mira a la marquesa de Almenara, susurró a mi lado Beatriz de la Vega, mi amiga más cercana, abanicándose con un ritmo lánguido que contradecía la agudeza de su mirada. Lleva el mismo collar de esmeraldas que lució en la ópera el mes pasado. Dicen que el marqués ha vuelto a perder una fortuna en las carreras de caballos. Seguí su vista hasta la figura de la marquesa, una mujer cuya sonrisa parecía cincelada en mármol, tan perfecta y fría que resultaba inverosímil. A su lado, el marqués sonreía también, pero sus ojos se movían con la rapidez nerviosa de un animal acorralado. Todos en este salón representaban un papel, incluido yo. Mi papel era el de la joven debutante, de mejillas sonrosadas y mirada modesta, esperando ser cortejada por un pretendiente adecuado. Un pretendiente, entiéndase, con un título o una fortuna capaces de asegurar el futuro de mi familia. Al menos ella tiene algo que lucir, respondí en voz baja, ajustando uno de mis guantes de satén blanco que me llegaban hasta el codo. Mi madre casi sufre un desmayo cuando le dije que no quería llevar la tiara de la abuela. Dice que parezco una institutriz. Beatriz soltó una risita ahogada tras su abanico. Tu madre se desmayaría si un camarero le sirviera el jerez en una copa de vino. No le des importancia. Estás preciosa, Isadora. Sencilla, pero elegante. Mucho más que esas señoritas que parecen árboles de Navidad. Su comentario me arrancó una sonrisa sincera, la primera de la noche. Beatriz era mi ancla en este océano de hipocresía. Mientras ella se deleitaba desentrañando los pequeños dramas y secretos que flotaban en el ambiente, yo me sentía cada vez más asfixiada por ellos. La orquesta comenzó a tocar un vals, y la pista central se llenó de parejas que giraban con una gracia estudiada. Cada movimiento, cada inclinación de cabeza, seguía un guión no escrito pero conocido por todos. Un paso en falso, una palabra fuera de lugar, y podías convertirte en la comidilla de Madrid durante semanas. Mi padre me lanzó una mirada severa desde el otro lado del salón, donde conversaba con el ministro de Fomento. El mensaje era claro, debía circular, sonreír, hacerme ver. Suspiré y me erguí, forzando una expresión amable. Creo que debo dar una vuelta. Si me quedo aquí, papá enviará a un ujier a buscarme. Ve. Yo vigilaré desde aquí, dijo Beatriz con un guiño. Si veo a algún candidato interesante, te haré una señal. Me abrí paso entre los corrillos de gente, saludando con la cabeza a conocidos y recibiendo sonrisas superficiales a cambio. La conversación era siempre la misma, el tiempo, la próxima cacería, el último sermón del obispo. Un vacío disfrazado de cortesía. Mis ojos, casi por instinto, buscaron a una persona en particular. Y lo encontré. Javier Montoya, capitán de artillería, estaba apoyado en una columna, lejos del epicentro del poder y la riqueza. No pertenecía a la más alta nobleza, pero su uniforme impoluto y su porte altivo le conferían una dignidad que muchos aristócratas carecían. Su mirada era intensa, y a diferencia de los demás, no parecía estar actuando. Observaba la escena con un aire de desdén apenas disimulado. Nuestras miradas se cruzaron por un instante, apenas un segundo, pero fue suficiente para que un calor anómalo me subiera por el cuello. Aparté la vista de inmediato, mi corazón latiendo con una fuerza desmedida. Un hombre como Javier Montoya era un territorio prohibido. Atractivo, sí, pero sin un ducado o una fábrica textil que lo respaldara, era invisible para familias como la mía. Peor aún, era considerado peligroso por su círculo de amistades, compuesto por poetas y librepensadores que hablaban de política en los cafés con demasiada pasión. Mi paseo me llevó cerca del grupo que rodeaba a don Alejandro Valcárcel, un hombre cuya influencia era tan vasta como su fortuna. Su esposa,
Una mujer pálida y de aspecto frágil llamada Elena, permanecía a su lado con la mirada perdida en el suelo. Don Alejandro reía con fuerza ante una anécdota, su vozarrón dominando las conversaciones a su alrededor. Era un hombre acostumbrado a ser el centro del universo. Noté que, por encima del hombro de su marido, Elena le lanzaba una mirada fugaz y aterrada a Javier Montoya. Él le sostuvo la mirada, y en sus ojos vi una sombra de algo que podría ser compasión, o quizás algo más profundo. La conexión duró un suspiro, pero fue tan palpable que sentí como si hubiera tropezado con un secreto. El resto de la noche transcurrió en una neblina de bailes obligados con jóvenes predecibles y conversaciones insulsas. Cuando las primeras familias comenzaron a retirarse, sentí un alivio inmenso. La música se había suavizado, y el ambiente, antes eléctrico, se había vuelto lánguido y cansado. Beatriz y yo nos reunimos cerca de la salida, esperando a que nuestros padres terminaran sus interminables despedidas. Fue entonces cuando ocurrió. Un joven varón, famoso más por su torpeza que por su título, casi tropezó con algo en el suelo de mármol, cerca de las puertas que daban a la terraza. ¡Caramba!, exclamó, inclinándose para recoger el objeto. Era un guante de mujer. Un solo guante de satén blanco, idéntico al mío, pero adornado con un diminuto broche de perlas en la muñeca. Era exquisito. Vaya, parece que una dama ha perdido parte de su armadura, bromeó un conde cercano, provocando risas contenidas. El varón lo sostuvo en alto. ¿Alguien reconoce este guante? Seguramente su dueña lo estará buscando. Varias damas negaron con la cabeza, revisando sus propias manos. Yo también lo hice, sintiendo el suave satén de mis dos guantes intactos. El varón frunció el ceño. Parece que hay algo dentro, dijo, su curiosidad venciendo a su discreción. Metió 2 dedos en el interior del guante y, con cuidado, extrajo un pequeño trozo de papel doblado varias veces. Un silencio repentino se apoderó del pequeño grupo que se había formado a su alrededor. El aire, de repente, volvió a cargarse de electricidad. Un papel dentro de un guante abandonado en un baile real solo podía significar una cosa. El varón, con manos temblorosas y una emoción indisimulada en el rostro, desdobló la nota. Sus ojos se abrieron como platos. Acercó el papel a la luz de un candelabro y, con una voz que temblaba entre el escándalo y el deleite, leyó las primeras palabras en voz alta para los curiosos que se agolpaban a su alrededor. Mi adorada alma, cada segundo sin ti es una eternidad en el infierno. El silencio que siguió a esa única frase fue más atronador que cualquier orquesta. Por un instante, el gran salón del Palacio Real, con sus techos dorados y sus candelabros de cristal que goteaban luz sobre el parqué encerado, pareció congelarse. El murmullo festivo, el roce de la seda y el tintineo de las copas se extinguieron, reemplazados por una tensión tan espesa que se podía sentir en la piel. Cada invitado se convirtió en una estatua, con los ojos fijos en el joven teniente que sostenía el guante de satén marfil como si fuera una serpiente a punto de morder. Fue don Alejandro Valcárcel quien rompió el hechizo. Con un movimiento brusco y carente de su habitual elegancia, se abrió paso entre la multitud petrificada. Su rostro, normalmente impasible y altivo, era una máscara de furia contenida. Sus ojos oscuros ardían. Arrancó el guante y la carta de las manos del oficial con un gesto violento. Un divertimento de mal gusto, gruñó con una voz que, aunque baja, resonó en el silencio sepulcral. El baile ha terminado. Agradecemos a sus majestades su hospitalidad. Su declaración fue una orden, no una sugerencia. Pero el veneno ya se había inoculado. Mientras don Alejandro, con una mano de hierro en el brazo de su esposa, la conducía hacia la salida, el salón estalló en un frenesí de susurros. El sonido era como el de un nido de avispas agitado. Isadora, de pie junto a una columna de mármol, sintió que el corazón le latía con una mezcla de miedo y una morbosa fascinación. Beatriz la agarró del brazo, con los ojos brillantes de excitación. Dios mío, Isadora, siseó. Esto es un cataclismo. Un cataclismo en satén y papel berjurado. Isadora apenas la escuchaba. Su mirada recorría la escena, absorbiendo cada detalle. Vio a Elena Valcárcel, pálida como un fantasma, el rostro oculto tras un velo de sumisión mientras su marido prácticamente la arrastraba.
No miró a nadie, sus pies apenas parecían tocar el suelo. ¿Era la palidez de la culpa o el terror a la ira de su esposo? Isadora buscó con la mirada al capitán Montoya. Lo encontró donde lo había visto antes, inmóvil, con la espalda recta y la expresión forjada en una disciplina militar. Sin embargo, Isadora, una observadora nata, notó el músculo de su mandíbula apretándose rítmicamente. Sus ojos no seguían a los Valcárcel, en cambio, barrían la multitud, como si midieran una amenaza. ¿De quién crees que es?, preguntó Beatriz, tirando de Isadora hacia un recodo menos concurrido, cerca de los ventanales que daban a los jardines oscuros. El guante es de la mejor calidad, podría ser de cualquiera. La condesa de Sotomayor llevaba unos parecidos. Ambas miraron disimuladamente a la joven condesa. Normalmente vivaz y coqueta, ahora estaba lívida, abanicándose con una velocidad febril mientras evitaba la mirada de su anciano y celoso marido. Era una candidata plausible. Pero entonces, la marquesa de Alcañiz, una viuda conocida por su lengua afilada y sus discretos affairs, soltó una risa sonora y un poco forzada. ¡Qué escándalo tan delicioso! Hacía años que Madrid no tenía un entretenimiento tan genuino, proclamó a su círculo, aunque sus ojos pequeños y astutos se movían con nerviosismo. La especulación era un fuego incontrolable. Alguien que había estado más cerca del teniente afirmó haber oído más. La carta hablaba de un amor que desafía el honor y el deber, susurró un diplomático a su acompañante. Otro fragmento del rumor llegó a oídos de Isadora, transmitido en una cadena de bocas susurrantes, mencionaba encuentros secretos, al amanecer, junto al río. El Manzanares. Un lugar tan público y a la vez tan anónimo. La imagen era potente, romántica y terriblemente imprudente. La revelación de ese detalle elevó el escándalo de una mera infidelidad a una pasión temeraria, una que se burlaba de las estrictas reglas que gobernaban sus vidas. Isadora sintió un escalofrío. Esto era más que un simple cotilleo. La reputación de una mujer, su posición, su matrimonio, todo su mundo, estaba colgando del hilo de un guante perdido y unas cuantas líneas de prosa apasionada. Miró de nuevo a la puerta por la que habían desaparecido los Valcárcel. La imagen de la furia de don Alejandro era aterradora. Quienquiera que fuera la dueña de esa carta, se enfrentaba a algo más que la vergüenza social. Se enfrentaba a la ruina total a manos de un hombre poderoso y humillado. La fiesta se desintegró. La música había cesado por completo y los sirvientes se movían con torpeza, recogiendo copas abandonadas en medio de grupos de invitados que conspiraban en voz baja. La atmósfera de celebración se había agriado, convirtiéndose en un tribunal improvisado donde cada mujer presente era juzgada en silencio. «Vámonos, Isa», dijo Beatriz, su emoción inicial reemplazada por una sombra de inquietud. «El aire aquí ya no se puede respirar». Salieron al patio, donde el aire frío de la noche madrileña fue un alivio. El ruido de los carruajes sobre los adoquines y los gritos de los cocheros llamando a sus señores llenaban la noche. Pero por encima de todo, Isadora podía sentir el zumbido del escándalo que se derramaba desde el palacio hacia las calles de la ciudad, listo para infectar cada salón y cada tertulia a la mañana siguiente. Mientras subía a su carruaje, Isadora no pensaba en el romance prohibido. Pensaba en la caza de brujas que acababa de comenzar y en el miedo que debió sentir la mujer que, en algún lugar de la ciudad, se daba cuenta de que había perdido no solo un guante, sino posiblemente, su vida entera. La mañana siguiente al baile real, Madrid despertó con un único nombre en sus labios: Valcárcel. El sol, pálido y acuoso de un invierno que se resistía a marchar, se filtraba por las persianas del dormitorio de Isadora, pero no traía consigo la calma habitual. Desde la calle, el murmullo de la ciudad parecía distinto, más agudo, como el zumbido de un enjambre de avispas. El escándalo no había esperado al alba para propagarse. Había galopado por las calles empedradas en los carruajes que se retiraban del palacio, se había susurrado en los zaguanes y había florecido en la oscuridad como una flor venenosa. En el desayuno, la atmósfera en la casa de los Fuentes era tan densa como el chocolate espeso en sus tazas. Su padre, un hombre de negocios cuya fortuna dependía tanto de sus inversiones como de sus conexiones, leía el periódico con el ceño fruncido. No necesitaba leer en voz alta los titulares. El aire ya estaba cargado de ellos. «Esto es un desastre para Alejandro», masculló, doblando el diario con un golpe seco sobre la mesa.
Un hombre de su posición no puede permitirse ser el hazmerreír de la ciudad. Afectará a los negocios, a las alianzas. La gente se vuelve recelosa cuando hay inestabilidad en el hogar de un socio. Su madre, por otro lado, se preocupaba por una moneda diferente, la reputación. Pobre Elena, ser expuesta de esa manera. Aunque, una debe preguntarse qué la llevó a tal imprudencia. Y el capitán Montoya, siempre pensé que había algo demasiado intenso en su mirada. No es propio de un caballero comportarse así. Isadora escuchaba en silencio, removiendo su bebida sin ganas. La hipocresía la ahogaba. Hablaban de Elena como si fuera una pieza defectuosa en el gran mecanismo social y de don Alejandro como una víctima de las circunstancias, cuando ella había visto la crueldad en sus ojos y el terror en los de su esposa. El escándalo no era sobre una carta, era sobre el poder, sobre el control, y sobre una mujer atrapada en una jaula de oro. Con la excusa de necesitar aire fresco, Isadora se envolvió en su abrigo y salió. Tenía un destino claro, la casa de Beatriz. Su amiga, con oídos en todos los salones y una mente tan afilada como una aguja de bordar, sería la mejor fuente de información. La encontró en su pequeño salón de costura, rodeada de telas y chismes frescos. Isadora. Sabía que vendrías, dijo Beatriz, dejando a un lado su bastidor. La ciudad entera no habla de otra cosa. ¿Has oído lo último? Dicen que don Alejandro ha confinado a Elena en sus aposentos y que ha despedido a 2 de sus doncellas personales solo por sospechar que sabían algo. Lo imagino, respondió Isadora, quitándose los guantes. Es un hombre que prefiere amputar una extremidad antes que dejar que la gangrena se extienda. ¿Y de la condesa de Sotomayor? ¿Se dice algo? Beatriz se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Ese es el rumor más jugoso. Algunos afirman que la carta era demasiado apasionada para la frágil Elena y que encaja más con el temperamento de la condesa. Además, su marido pasa la mitad del año en sus fincas de Andalucía. La oportunidad estaba ahí. Pero el guante, todos coinciden en que el guante era del estilo de Elena Valcárcel. Sencillo, elegante, de cabritilla blanca. Impecable. Isadora sintió una punzada de algo que se parecía a la compasión. Elena era la sospechosa perfecta, hermosa, joven, casada con un hombre mayor y poderoso. Era un blanco fácil. ¿Y el capitán Montoya? ¿Ha desaparecido de la faz de la tierra? Nadie lo ha visto. Su regimiento guarda silencio. Es como si se lo hubiera tragado la niebla del Manzanares. Eso solo alimenta las teorías de que él es el amante. Un hombre honorable se presentaría para defender su nombre, ¿no crees? A menos, claro, que su silencio sea para proteger a la dama en cuestión. Mientras hablaban, Isadora sentía una creciente inquietud. Esto no era un simple cotilleo. Era una cacería. Y Elena Valcárcel era la presa. En ese mismo instante, en el lúgubre palacete de los Valcárcel, la cacería estaba en pleno apogeo. Don Alejandro no era un hombre que delegara asuntos tan personales. En su despacho, un cuarto revestido de madera oscura y libros encuadernados en piel que nunca leía, se enfrentaba a su esposa. Elena estaba de pie en el centro de la alfombra persa, pálida como la cera, con los ojos enrojecidos pero secos. Había agotado todas sus lágrimas. Alejandro no gritaba. Su ira era una bestia fría y calculadora. Caminaba lentamente a su alrededor, como un lobo rodeando a una oveja herida. ¿Quién es? Su voz era un susurro helado, más aterrador que cualquier alarido. No me insultes con negativas. La carta existe. El guante es tuyo. Todo Madrid se ríe de mí. De nosotros. Así que te lo preguntaré una última vez, Elena. ¿Quién es el hombre que ha deshonrado mi casa? Elena temblaba, pero se mantuvo en silencio, con la barbilla ligeramente levantada en un último vestigio de desafío. Sabía que cualquier respuesta la condenaría. Si confesaba, desataría la furia de su marido sobre su amante. Si mentía, y él descubría la verdad, su propio destino sería aún peor. Tu silencio es una confesión, continuó Alejandro, deteniéndose frente a ella. Su rostro era una máscara de desprecio. Me das pena.
Eres débil, Elena. Siempre lo has sido. Pero no te preocupes. Descubriré quién es. Tengo recursos, paciencia y una infinita capacidad para causar dolor. Y cuando lo encuentre, te haré ver cómo un hombre de verdad se ocupa de sus problemas. Ahora, vuelve a tus habitaciones. No saldrás, no recibirás visitas y no escribirás a nadie. Eres mi esposa, y tu vergüenza me pertenece. Se giró y le dio la espalda, un gesto de desdén final. Elena se retiró, caminando como un autómata, cada paso un eco de su encarcelamiento. La puerta se cerró tras ella, sellando su aislamiento del mundo. Lejos de allí, Isadora regresaba a su casa. La conversación con Beatriz y la imagen mental de la desesperación de Elena habían solidificado algo dentro de ella. Su curiosidad inicial, nacida del aburrimiento y el desdén por su entorno, se había transformado en algo más profundo, un sentimiento de injusticia. Viera a quien viera, Elena era una víctima. Víctima de un matrimonio sin amor, víctima de las rígidas expectativas de la sociedad y, ahora, víctima de la ira de un hombre herido en su orgullo. El escándalo ya no era un juego de salón. Era real, y tenía el potencial de destruir vidas. Mientras subía los escalones de su casa, Isadora tomó una decisión. No se quedaría al margen, escuchando rumores de segunda mano. De alguna manera, encontraría la verdad. No por el chisme, ni siquiera por Elena. Lo haría porque, por primera vez en mucho tiempo, sentía la necesidad de hacer algo que importara, de descorrer el velo de hipocresía que asfixiaba su mundo, aunque solo fuera por un instante. Y su primer paso, lo supo con una certeza abrumadora, debía ser entender al hombre que permanecía en el ojo del huracán, en silencio, el capitán Javier Montoya. El sol de la mañana bañaba el Parque del Retiro con una luz dorada, pintando de vida los senderos de grava y las hojas de los castaños. Medler parecía querer olvidar el escándalo, entregándose a la normalidad de los paseos matutinos. Pero para Isadora, el aire fresco y el murmullo de las conversaciones educadas no eran más que una fachada. Debajo de la superficie, la corriente de la malicia seguía fluyendo, fría y rápida. Caminaba junto a Beatriz, cuyo parasol de encaje giraba con nerviosismo, delatando su inquietud. «No entiendo por qué has insistido en venir aquí, Isadora», susurró Beatriz, ajustándose el sombrero. «Y justo hoy. Todo el mundo habla de lo mismo. Es imprudente que te vean buscando problemas». «No busco problemas, Beatriz. Busco aire fresco», replicó Isadora, aunque sus ojos escrutaban metódicamente a cada caballero que pasaba. «Además, ¿no es aquí donde la buena sociedad se reúne para demostrar que nada la perturba? Estamos cumpliendo con nuestro papel». Su verdadera intención era mucho más arriesgada. Sabía, por las crónicas sociales que su padre leía en voz alta con desdén, que el capitán Montoya era un hombre de rutinas. Un hombre que, a pesar de su posición, prefería la soledad de una caminata por el parque a los cafés repletos de oficiales presuntuosos. Y necesitaba verlo. Necesitaba medir al hombre lejos del brillo de los uniformes y la rigidez de un baile real. Entonces lo vio. Estaba sentado en un banco de hierro forjado, de espaldas al bullicioso paseo de coches, observando las tranquilas aguas del estanque. No llevaba uniforme, sino un traje oscuro y bien cortado que, de alguna manera, lo hacía parecer aún más imponente, menos un símbolo y más un hombre. Tenía un libro en el regazo, pero no lo leía. Su mirada estaba perdida en la distancia, su rostro una máscara de serena melancolía. «Beatriz, espérame junto a la fuente». «Se me ha desprendido un lazo del zapato», mintió Isadora con una calma que no sentía. Su corazón latía con fuerza contra su corsé. Beatriz la miró con recelo, pero obedeció, alejándose con la resignación de quien ha perdido una batalla antes de empezarla. Isadora respiró hondo y caminó hacia él, no directamente, sino trazando un arco que la llevaría a pasar a su lado. Al llegar a su altura, con un movimiento que había ensayado mentalmente una docena de veces, dejó que su propio parasol se deslizara de sus dedos y cayera al suelo con un ruido sordo. Se detuvo y se inclinó, fingiendo una torpeza que le resultaba ajena. Antes de que pudiera recogerlo, la sombra del capitán la cubrió. Se había levantado con una agilidad silenciosa y ahora le ofrecía el objeto.
Sus miradas se encontraron por una fracción de segundo. «Perdone, capitán, qué torpeza la mía», dijo Isadora, su voz un poco más entrecortada de lo que pretendía. «No ha sido nada, señorita». Su voz era profunda, tranquila, pero había una nota de cautela en ella. Le entregó el parasol, sus dedos rozando apenas los de ella. El contacto fue insignificante, pero a Isadora le pareció una descarga eléctrica. «Gracias. Es usted el capitán Montoya, ¿verdad?», continuó ella, reuniendo todo su coraje. «Nos vimos, aunque sin presentarnos, en el baile del palacio». Una tensión casi imperceptible se dibujó en la línea de su mandíbula. «Recuerdo haberla visto, señorita». «Una velada memorable, por desgracia», se atrevió a decir Isadora, observando cada mínimo gesto de su rostro. «Todo este asunto es tan desagradable. Injusto para algunos, me atrevería a decir». El capitán Montoya no parpadeó. Sus ojos grises, que parecían contener la bruma de un amanecer invernal, se fijaron en los de ella. Por un instante, Isadora creyó ver una grieta en su fachada estoica, un destello de algo parecido al dolor o quizás a la ira. Pero desapareció tan rápido como había llegado. «Los salones de Madrid a veces se alimentan de aire, señorita», respondió finalmente, su tono medido y críptico. «No hay que darle más importancia de la que tiene». Con una inclinación de cabeza cortés pero definitiva, se dio la vuelta y reanudó su camino, alejándose sin mirar atrás, dejando a Isadora con el parasol en la mano y un torbellino de nuevas preguntas. Mientras tanto, en la silenciosa y opresiva mansión de los Valcárcel, la investigación de don Alejandro había tomado un cariz más cruel. Frustrado por el silencio inquebrantable de Elena, había decidido cambiar de táctica. No podía forzar una confesión de su esposa sin admitir públicamente su deshonra, así que optó por la asfixia. Su objetivo era aislarla por completo, cortar cualquier posible vínculo con el exterior, hacerla sentir tan desamparada que la verdad, o una versión de ella que él pudiera aceptar, se viera forzada a salir. Convocó al servicio en el salón principal. Elena observaba desde lo alto de la escalera, una figura fantasmal en su propia casa. Don Alejandro se plantó frente a Sofía, la joven doncella personal de Elena, una muchacha de pueblo que llevaba apenas un año con ellos. «Se ha perdido la confianza en esta casa», tronó la voz de don Alejandro, resonando en el mármol frío. «Se han tolerado susurros y miradas cómplices. Se han transportado mensajes que no debían ser escritos». Se giró hacia la aterrorizada Sofía. «Usted ha sido la portadora de la traición. Recoja sus cosas y lárguese de mi casa. Y que sirva de advertencia para todos los demás». No había pruebas, solo su furiosa convicción. Sofía rompió en sollozos, negando con la cabeza, pero nadie se atrevió a defenderla. Fue despedida en el acto, expulsada a la calle con la mancha de una acusación que la marcaría para siempre. Desde la escalera, Elena sintió que le arrebataban el último resquicio de aire. Sofía no solo era su doncella, era la única persona con la que había intercambiado una palabra amable en días. El acto de su marido no era una investigación, era terrorismo doméstico. La noticia de la doncella despedida corrió por Madrid con la velocidad del viento. Cuando Isadora y Beatriz regresaban a casa, ya era el segundo tema de conversación del día. Al oírlo, Isadora sintió una oleada de náuseas. La crueldad de don Alejandro era tangible. Y de repente, las palabras del capitán Montoya en el parque cobraron un nuevo y terrible sentido. Los salones de Madrid se alimentan de aire. No era una negación, sino una condena. Una condena a la sociedad que permitía que un hombre poderoso destruyera vidas inocentes para proteger su orgullo, mientras el verdadero drama, el verdadero dolor, se ocultaba tras muros de silencio. Esa noche, en la soledad de su habitación, Elena Valcárcel tomó una decisión. El miedo que la había paralizado se transformó en una desesperación afilada. Tenía que hacer algo. No podía esperar a que su marido la destruyera por completo. Miró sus manos temblorosas y luego se dirigió a su joyero. Ignoró las perlas y los diamantes que le había regalado su esposo. En el fondo, bajo un forro de terciopelo, había un pequeño objeto, un pájaro de madera, toscamente tallado, sin valor monetario pero con un peso inmenso. Lo apretó en su puño.
Era su única conexión con la verdad, su única esperanza. Y sabía que tenía que sacarlo de esa casa, enviarlo como un mensaje en una botella lanzada a un océano de hostilidad. El riesgo era inmenso. Si era descubierta, las consecuencias serían impensables. Pero el riesgo de no hacer nada era, ahora lo entendía, la certeza de su aniquilación. El aire en la habitación de Elena se había vuelto denso, casi irrespirable. Cada rayo de sol que se filtraba por los pesados cortinajes de terciopelo parecía una barra más de su jaula dorada. La marcha de Sofía no había sido solo la pérdida de una doncella, había sido la amputación de su último vínculo con la normalidad, el corte final de la cuerda que la mantenía anclada. Ahora flotaba en un mar de terror silencioso, con la mirada vigilante de su marido como un faro que no ofrecía puerto, sino que la advertía de las rocas. Pero la desesperación es una extraña alquimista, puede convertir el miedo en una temeraria forma de coraje. En el fondo de su joyero, bajo una falsa capa de seda, yacía un objeto que nada tenía que ver con diamantes o perlas. Era un pequeño pájaro de madera, tallado con una sencillez casi infantil, sus alas desplegadas en un anhelo perpetuo de vuelo. No era un regalo del capitán Montoya, ni un recuerdo de algún amorío prohibido. Era más antiguo, más profundo. Un regalo de su hermano, Tomás, hecho en la infancia, un pacto silencioso de que siempre acudirían el uno en ayuda del otro. Si alguna vez el nido se rompe, le había dicho él años atrás, envíame el pájaro y volaré hacia ti. El nido estaba hecho añicos. Necesitaba un mensajero, una pequeña alma valiente o lo suficientemente ingenua para no comprender el peligro. Sus ojos se posaron en Luis, un muchacho de cocina apenas entrado en la adolescencia, de rostro asustadizo y manos siempre nerviosas. Su familia, recordaba vagamente Elena, provenía de las tierras que una vez pertenecieron a su padre. Quizás quedaba en él una brizna de lealtad a su antiguo linaje. El plan era tan frágil como un ala de mariposa. Esperó a la hora del almuerzo, cuando el joven subió la bandeja bajo la supervisión de la severa ama de llaves, la señora Garrido. Mientras la mujer revisaba la habitación con ojos de halcón, Elena, con un movimiento que ensayó 1000 veces en su mente, dejó caer su servilleta. Al inclinarse para recogerla, sus dedos rozaron los del muchacho. En ese instante fugaz, le pasó el pajarillo de madera y una moneda de oro, una fortuna para él. No hubo palabras, solo una mirada. Una súplica desesperada en los ojos de Elena que se encontró con el pánico y la comprensión en los del joven Luis. El chico apretó los objetos en su puño, su corazón martilleando contra sus costillas, y asintió casi imperceptiblemente antes de retirarse tras la ama de llaves, que, por fortuna, no había notado nada. Mientras tanto, Isadora Fuentes salía del Parque del Retiro con una nueva y férrea determinación. La críptica frialdad del capitán Montoya la había frustrado, pero la noticia del despido de Sofía, la doncella de Elena, que ya corría como la pólvora por los círculos de la alta sociedad, había encendido su indignación. Era una crueldad calculada, un movimiento de don Alejandro para aislar por completo a su esposa. Es una locura, Isadora, le advirtió Beatriz esa misma tarde, mientras paseaban por el jardín de la residencia Fuentes, lejos de oídos indiscretos. Buscar a una doncella despedida por don Alejandro Valcárcel. Es como meter la mano voluntariamente en la boca de un león. Él podría destruir la reputación de nuestra familia con un simple rumor. ¿Y debemos permitir que destruya la vida de Elena sin hacer nada?, replicó Isadora, deteniéndose junto a un rosal. Fue juzgada y condenada en una noche, sin pruebas, solo por un trozo de papel. Sofía es la única que sabe lo que ha estado ocurriendo dentro de esa casa. Ella puede tener la clave. Beatriz suspiró, su lealtad dividida entre la prudencia y la amistad. ¿Y cómo piensas encontrarla? No puedes ir preguntando por ella. Sería como anunciar tus intenciones a los 4 vientos. No lo haré, dijo Isadora con una calma que desmentía el riesgo de su plan. Recuerdo que una vez, mientras ayudaba a Elena a prepararse para una ópera, Sofía mencionó que su hermana pequeña trabajaba como costurera en un taller cerca de la calle de Toledo. Dijo que era la mejor bordadora del barrio de la Latina. Es un hilo delgado, pero es el único que tengo. Su decisión estaba tomada. A la mañana siguiente, vistiendo sus ropas más sencillas y acompañada por el lacayo más discreto de su padre,
un hombre mayor y leal llamado Mateo, Isadora se adentró en las bulliciosas y estrechas calles de la Latina. El contraste con la elegancia ordenada del barrio de Salamanca era abrumador. El aire olía a especias, a cuero y a multitud. Los gritos de los vendedores se mezclaban con el traqueteo de los carros. Era un mundo vibrante y ajeno, un lugar donde su apellido no le abría puertas, sino que la señalaba como una extraña. En el círculo ecuestre, el capitán Montoya leía un periódico, aunque sus ojos no registraban las palabras. El murmullo a su alrededor era un zumbido constante, y el nombre de Valcárcel se repetía con una mezcla de temor y admiración maliciosa. Un hombre que sabe mantener el orden en su casa, comentó un oficial cercano, con una sonrisa burlona. Despedir a la doncella en la puerta principal. Eso es enviar un mensaje. Montoya dobló el periódico con una precisión lenta y deliberada. No levantó la vista, pero su voz, cuando habló, fue tan gélida como el acero en invierno. Hay una diferencia entre mantener el orden y disfrutar de la tiranía. El silencio que siguió fue denso e incómodo. El oficial, enrojeciendo, se disculpó torpemente y se alejó. Montoya permaneció inmóvil, su rostro una máscara impasible, pero en la tensión de su mandíbula se adivinaba una tormenta contenida. El pequeño Luis, el mensajero de Elena, había logrado salir de la mansión Valcárcel sin ser detectado. Con el corazón en la garganta y la moneda de oro pesando en su bolsillo como plomo, corrió por las calles secundarias, dirigiéndose a la dirección que Elena le había susurrado junto con la súplica, la modesta pensión donde se alojaba su hermano Tomás. El pajarillo de madera estaba caliente en su mano sudorosa, un secreto que ardía. Ya casi podía saborear la libertad, el alivio de cumplir su peligrosa misión. Pero al doblar una esquina en un callejón desierto, una sombra se materializó frente a él. Era un hombre corpulento, de rostro adusto y vestido con el atuendo discreto pero inconfundible de los hombres de confianza de don Alejandro. «Muchacho», dijo el hombre con una voz carente de toda calidez. «¿Qué llevas ahí con tanta prisa?» Luis se congeló, el terror helándole la sangre. Su mano se cerró con más fuerza alrededor del pájaro de madera, el símbolo de la última esperanza de Elena Valcárcel, ahora a punto de ser aplastado antes de poder siquiera intentar volar. El aire en el despacho de don Alejandro Valcárcel era denso, impregnado del olor a cuero viejo y tabaco rancio. Sobre la pulida caoba de su escritorio, yacía el pequeño pájaro de madera. Era un objeto insignificante, casi infantil, pero en las manos de Alejandro se convertía en un artefacto de traición. El hombre que se lo había entregado, un lacayo con ojos astutos y una lealtad comprada, ya se había retirado, dejando a su patrón sumido en una furia helada. No comprendía el significado exacto de aquel pájaro, pero no lo necesitaba. Era un mensaje, una comunicación secreta, una prueba irrefutable de la continua rebeldía de su esposa. En su mente paranoica, la imagen del capitán Montoya tallando la madera para su amante se formó con una claridad insoportable. Era un insulto, un desafío lanzado desde el interior de su propia fortaleza. Con el pájaro de madera apretado en el puño, subió las escaleras, sus pasos resonando como martillazos en el silencio opresivo de la casa. No se anunció. Abrió la puerta del dormitorio de Elena con una violencia contenida que hizo que ella, sentada junto a la ventana, se sobresaltara. Sus ojos, ya enrojecidos por el llanto y la falta de sueño, se abrieron con pánico al ver la expresión en el rostro de su marido. «Esperabas una respuesta», siseó él, avanzando hacia ella. Abrió la mano y arrojó el pajarillo sobre la mesita de noche. El objeto rodó y quedó quieto, un testigo silencioso de la desesperación frustrada de Elena. El corazón de Elena se detuvo. El aire abandonó sus pulmones. Su plan, su única y frágil esperanza, había sido descubierto. El joven sirviente, ¿qué habría sido de él? El miedo por el muchacho se mezcló con el terror por sí misma. No sé de qué hablas», susurró, su voz apenas un hilo. «No me tomes por estúpido», rugió Alejandro, su control finalmente quebrado. Agarró su brazo con fuerza, obligándola a ponerse de pie. «¿Creías que podías seguir burlándote de mí bajo mi propio techo? ¿Enviando mensajes a tu amante? ¿Este es vuestro código? ¿Un pajarito? ¡Qué tierno!». Su sarcasmo era como ácido. «No es lo que piensas, Alejandro»,
por favor, sollozó ella, intentando liberarse. Pero su agarre era de hierro. La arrastró por la habitación, su ira desatada y peligrosa. Me has humillado ante toda la ciudad, continuó, su rostro a centímetros del de ella, su aliento fétido. Y todavía te atreves a conspirar a mis espaldas. Te asegurarás de que no vuelvas a ver la luz del día, Helena. No volverás a comunicarte con nadie. Serás mi prisionera hasta que confieses cada detalle de tu inmunda traición. La empujó con violencia, y ella cayó sobre la cama, temblando incontrolablemente. Él salió de la habitación, cerrando la puerta con llave. El sonido del cerrojo fue el eco de una sentencia de muerte. Helena se quedó allí, rota, sabiendo que su única vía de escape se había cerrado para siempre. Mientras tanto, Isadora Fuentes se adentraba en un mundo completamente distinto. El barrio de la Latina bullía de vida, un laberinto de calles estrechas y empedradas donde los olores a fritanga y ropa húmeda se mezclaban con el griterío de los niños y las conversaciones a voz en cuello de los vecinos. Era un marcado contraste con los silenciosos y perfumados salones que frecuentaba. Ignorando las miradas curiosas que su elegante atuendo atraía, siguió las indicaciones que había conseguido con esfuerzo y una generosa propina. Finalmente, encontró la dirección, un modesto edificio de viviendas con la fachada desgastada. Subió por una escalera de madera que crujía bajo sus pies hasta el tercer piso. La puerta que buscaba estaba entreabierta. Con el corazón latiéndole con fuerza, llamó suavemente. Una joven de aspecto cansado, con el pelo oscuro recogido en un moño desordenado y unas manos enrojecidas por el trabajo, asomó la cabeza. Era evidente que no era Sofía, pero había un aire de familia en sus rasgos. «Sí», preguntó con recelo, su mirada recorriendo a Isadora de arriba a abajo. «Disculpe la molestia. Busco a la señorita Sofía Ramos», dijo Isadora, adoptando un tono amable y respetuoso. La desconfianza en los ojos de la joven se intensificó. «Mi hermana no está». «¿Quién la busca?» «Mi nombre es Isadora Fuentes. Entiendo que su hermana trabajaba para la familia Valcárcel. Estoy preocupada por la señora Helena». El nombre de Helena pareció ablandar ligeramente a la joven, cuyo nombre era María. Suspiró y abrió un poco más la puerta. «Pase». «Pero no tengo mucho tiempo». El interior era humilde pero limpio. Isadora explicó su propósito con cuidado, omitiendo su interés personal en Montoya y centrándose en la injusticia que percibía hacia Helena. Vio cómo la expresión de María pasaba de la sospecha a una triste resignación. «Sofía está destrozada», confesó María en voz baja. «La señora Helena era buena con ella. No como ese hombre». Un escalofrío recorrió su cuerpo al mencionar a don Alejandro. «Mi hermana tuvo que irse de Madrid. Tenía miedo. Él la amenazó». «¿Amenazó? ¿Por qué?», presionó Isadora. María dudó, mordiéndose el labio. Porque Sofía sabía demasiado. Sabía lo infeliz que era la señora. Don Alejandro la controlaba en todo. Sus cartas, sus visitas, todo. No era un matrimonio, era una jaula. Hizo una pausa, mirando a Isadora como si midiera su sinceridad. La señora Helena no tenía amante. Tenía un confidente. Su único amigo en el mundo. Isadora se inclinó hacia adelante. ¿El capitán Montoya? María soltó una risa amarga. ¿El capitán? No. Ella apenas lo conocía. Hablaban de vez en cuando en eventos, nada más. No. Su confidente era su hermano, don Tomás. El mundo de Isadora se tambaleó. ¿El hermano? Su hermano, repitió, incrédula. Sí. Vive en el campo, cerca de Aranjuez. Don Alejandro le prohibió visitarla hace un año, después de una discusión. Dijo que Tomás metía ideas de independencia en la cabeza de su esposa, explicó María, sus manos retorciendo un delantal. Se comunicaban en secreto. Cuando eran niños, se dejaban mensajes tallando pajaritos de madera. Era su señal. La señora Helena talló uno la semana pasada. Le pidió a Sofía que se lo hiciera llegar a su hermano. Quería pedirle ayuda. Quería escapar.
La revelación cayó sobre Isadora con el peso de una verdad ineludible. La carta. El pájaro. No era una historia de amor adúltero. Era la historia de una mujer desesperada pidiendo auxilio a la única persona en la que confiaba. El escándalo era una cortina de humo, una interpretación errónea y cruel que estaba condenando a Elena. La carta de amor, susurró Isadora, las piezas encajando en su mente. ¿Era para su hermano? Sofía cree que sí, afirmó María. Una carta desesperada, llamándolo, mi querido Salvador, mi única esperanza. Palabras que una sociedad maliciosa interpretaría como románticas, pero que eran un grito de auxilio familiar. Probablemente intentó pasarla en el baile, a través de algún contacto que pudiera llevársela a don Tomás, y la perdió. Isadora se levantó, su mente corriendo a una velocidad vertiginosa. Había juzgado mal a todos. A Elena, a Montoya. Y había subestimado la crueldad de Alejandro. El peligro era mucho mayor de lo que había imaginado. No se trataba de salvar una reputación, sino una vida. Al salir del edificio y regresar al bullicio de la Latina, ya no era una observadora curiosa. Era la única persona que conocía la verdad, una verdad que podía liberar a Elena o ponerla a ella misma en el punto de mira de un hombre muy peligroso. El frío de la noche madrileña se aferró a Isadora como una garra helada al salir a la calle empedrada. La revelación de la hermana de Sofía resonaba en su mente, no como un eco, sino como un grito ensordecedor. Cada segundo de duda, cada minuto de inacción, era un clavo más en el ataúd de la esperanza de Elena. La urgencia la consumía. No había tiempo para la cautela, ni para sopesar las consecuencias para su propia reputación. Solo existía una verdad ineludible, tenía que llegar a Aranjuez antes del amanecer. Ignorando la hora impía, se dirigió a las cocheras de su familia, su determinación una llama ardiente contra el viento gélido. Con una mezcla de órdenes firmes y una generosa oferta de monedas de plata, convenció a un cochero somnoliento para que preparara los caballos. El viaje fue una tortura de impaciencia. Las ruedas del carruaje protestaban contra el camino irregular, cada sacudida un recordatorio del frágil hilo del que pendía la vida de Elena. A través de la ventanilla, Isadora veía pasar la oscura campiña española como un borrón, su mente corriendo más rápido que los caballos. Pensó en la fachada dorada del baile real, en la podredumbre que se escondía bajo la seda y las joyas. Y pensó en el capitán Montoya. Ya no lo veía como un rival o un amante furtivo, sino como un aliado silencioso, un hombre atrapado en el mismo dilema moral, intentando proteger a Elena dentro de las rígidas limitaciones de su código de honor. Mientras Isadora volaba por los caminos oscuros, en la mansión Valcárcel, el tiempo se había detenido en una atmósfera de asfixia. Don Alejandro sostenía el pequeño pájaro de madera en la palma de su mano, el objeto inocente ahora torcido en un símbolo de traición. No levantó la voz. Su crueldad había evolucionado hacia una forma más refinada, más perversa. Se sentaba en la penumbra de la habitación de Elena, observándola durante horas, su silencio una forma de tortura más potente que cualquier grito. «Creíste que esto te salvaría», susurró, su voz un siseo venenoso en la quietud. «¿Un juguete para tu hermano? ¿Creíste que podías burlarte de mí, en mi propia casa, después de la vergüenza que me has hecho pasar?» Elena, acurrucada en un sillón, era una sombra de sí misma. Sus ojos, antes brillantes, estaban hundidos y opacos, su piel translúcida. El hambre y el miedo la habían vaciado de toda fuerza. La esperanza que había albergado al enviar el mensaje se había marchitado, convirtiéndose en ceniza en su boca. La habitación se había convertido en su celda, y su marido, en su carcelero implacable. El carruaje de Isadora llegó a Aranjuez cuando los primeros rayos pálidos del alba teñían el cielo de un gris perlado. Encontró la residencia de Tomás Garcés, un hombre cuyo porte militar y mirada penetrante habrían intimidado a cualquiera. Al principio, la recibió con una mezcla de sorpresa y profunda desconfianza. Una joven de la alta sociedad, sin acompañante, llamando a su puerta antes del amanecer era, como mínimo, un escándalo en sí mismo. Pero Isadora no le dio tiempo a dudar. Las palabras brotaron de ella en un torrente desesperado, contando la historia completa, la carta, el abuso sistemático, el mensaje interceptado, la confesión de la doncella.
La pasión y la verdad innegable en sus ojos febriles derribaron las defensas de Tomás. Cuando mencionó a Sofía y el detalle del pájaro de madera, una furia helada y protectora reemplazó la sospecha en su rostro. «Prepara los caballos», ordenó a un sirviente, su voz grave y cargada de una autoridad inquebrantable. «Volvemos a Madrid. Ahora». El viaje de regreso fue tenso y silencioso, una carrera contra el tiempo. Tomás, con la mandíbula apretada, confirmó las peores sospechas de Isadora. Siempre fue controlador, posesivo, admitió con amargura. Pero subestimé su oscuridad. Debí sacarla de esa casa hace años. Es mi culpa. Isadora no vio culpa, sino la misma determinación feroz que la impulsaba a ella. Había cruzado un umbral y no había vuelta atrás. Llegaron a la mansión Valcárcel a media mañana. Los criados, leales por miedo a don Alejandro, intentaron bloquearles el paso en el vestíbulo. Tomás los apartó como si fueran muñecos de trapo. «Soy Tomás Garcés», su voz retumbó en el mármol. «He venido a ver a mi hermana». Se abrió paso hacia el gran salón, con Isadora pisándole los talones. La escena que los recibió fue desoladora. Alejandro estaba de pie junto a la chimenea apagada, erguido y arrogante. Elena estaba sentada en un sofá, tan quieta y pálida que parecía una estatua de porcelana rota. «¿Qué significa esta violenta intrusión?», espetó Alejandro, su rostro contorsionado por la ira. «Se acabó, Alejandro», dijo Tomás, su calma más aterradora que cualquier grito. «He venido a llevarme a Elena». Alejandro soltó una risa seca y cruel. «¿Llevártela? ¿Después de la deshonra que ha traído sobre mi nombre? Tu hermana se queda aquí, bajo mi techo y mi disciplina». Fue entonces cuando Isadora dio un paso al frente, su miedo eclipsado por la indignación. «La única deshonra en esta casa es usted», exclamó, su voz clara y firme. «Y todos sabrán la verdad. La carta no era para un amante. Era un grito de auxilio para escapar de un monstruo». La acusación quedó suspendida en el aire, cargada de electricidad. En ese preciso instante, las puertas del salón se abrieron de nuevo. El capitán Montoya entró, flanqueado por un médico de aspecto serio y 2 guardias civiles. Tomás, revisor, había enviado un mensajero por delante desde Aranjuez. La arrogancia de Alejandro se desvaneció, reemplazada por una incredulidad lívida. Montoya lo miró con un desprecio glacial. «Don Alejandro», dijo formalmente, «sus crímenes privados están a punto de convertirse en un asunto público». El médico se acercó inmediatamente a Elena, quien al ver a su hermano y a sus inesperados salvadores, finalmente se derrumbó en un sollozo silencioso y desgarrador, un torrente de alivio y dolor acumulado. «Esta mujer necesita atención médica urgente», declaró el doctor en voz alta, para que todos lo oyeran. «Presenta un cuadro de grave desnutrición y agotamiento nervioso extremo». Cada palabra era un martillazo en el pedestal de don Alejandro. Su poder, construido sobre una reputación intachable y el miedo que inspiraba, se hizo añicos ante sus ojos. Vio a los guardias, al médico, a los rostros curiosos y horrorizados de sus propios sirvientes, que cuchicheaban en el umbral. Su mundo se desmoronaba. No hubo violencia, ni un solo golpe. Solo la aniquilación absoluta de aquello que más valoraba, su nombre. Tomás envolvió a su hermana en un grueso abrigo y, con una gentileza infinita, la guió fuera de la mansión, fuera de su prisión. Antes de cruzar la puerta, Elena se giró y sus ojos se encontraron con los de Isadora en una mirada de gratitud tan profunda que no necesitaba palabras. En los días siguientes, Madrid reescribió la historia del escándalo. La narrativa del amor prohibido fue reemplazada por la cruda verdad de la crueldad doméstica y el rescate heroico. Don Alejandro Valcárcel se convirtió en un paria, su nombre en un sinónimo de vergüenza. Se encerró en su mansión vacía, condenado a una muerte social, un destino que para él era infinitamente peor que la cárcel. Semanas más tarde, bajo el sol primaveral del Parque del Retiro, Isadora se encontró con el capitán Montoya. La tensión entre ellos se había disipado, reemplazada por un respeto mutuo. «Señorita Fuentes», dijo él, su estoicismo habitual suavizado por la admiración. «Hizo usted lo que nadie más se atrevió. Yo solo podía actuar en las sombras, intentando que sus mensajes llegaran a Tomás sin ser descubierto.
Ambos arriesgamos mucho, capitán, respondió ella, una leve sonrisa en sus labios. Se quedaron en silencio por un momento, observando el mundo seguir su curso. La sociedad no había cambiado, pero Isadora sí. Había descubierto una fuerza que no sabía que poseía, un propósito que trascendía los bailes y las apariencias. Había dejado de ser una simple espectadora para convertirse en una agente de cambio, aunque solo fuera para una persona. Y mientras el sol calentaba su rostro, Isadora comprendió que eso era más que suficiente.